Bienvenidos al último o una nueva edición, capítulo de Diálogos del Mostrador, este ciclo de conversaciones que ya lleva 8 años. Invitados hoy, Ministro de Energía Diego Pardo y el gerente general o CEO de Enel Chile, Fabrizio Barderi. ¿Lo pronuncio bien? Muy bien, perfecto. Muy bien. Primero, bueno, algunos de ustedes han estado en las 6 conversaciones. La narrativa, el hilo conductor de este año ha sido la tensión que se está viviendo en Chile y en el mundo en general entre el capitalismo, desarrollo y democracia. Y el foco de hoy es energía, la transición energética, la electromovilidad, la revolución verde. Y salvo que ustedes quieran, la idea es hablar de cosas un poquito que están más allá de la coyuntura diaria. Es imposible ignorarla, pero la idea es esa, pensar un poquito más a futuro. Y antes de empezar, quiero darle las gracias a los que hacen posible este proyecto que, como dije, empezó hace 8 años, que son el que nos da el espacio, que es Pricewaterhouse, Enel, que nos ha apoyado también desde el inicio, el Banco del Desarrollo de América Latina, o la CAF, como se conoce, y la Compañía de Acero del Pacífico, la CAP, que nos han apoyado. Así que voy a empezar con el ministro. Ministro, en el contexto que hablé de la tensión, Chile hace 10 años, 2012, 13, 14, había una gran discusión de que no éramos competitivos. Las grandes empresas, las mineras, alegaban que teníamos la energía más cara del mundo. Hubo una revolución energética que vino impulsada por la política, por el ministro Pacheco en ese entonces, en que cambió las reglas de juego y se sumó a que estaba cambiando la tecnología y los precios en el mundo y entre el 2016 y 2023, con la normativa existente, nos convertimos en un líder mundial de la revolución energética a la revolución verde. En el mismo cambió globalmente y en Chile. Y ahora estamos en la transición, se viene la segunda etapa y hay una discusión compleja. ¿Usted ve el vaso medio vacío o medio lleno? Siempre medio lleno. Cuéntanos un poco cómo lo ve en esta próxima etapa, en esta etapa que estamos discutiendo ahora. El éxito efectivamente de esas políticas públicas, que esencialmente lo que hicieron fue establecer un nuevo sistema, una nueva legislación de transmisión y un nuevo sistema de licitaciones que permitió estabilizar la demanda y por lo tanto permitir la entrada de nuevos participantes. Cuando uno hace este tipo de procesos competitivos, además el precio tiende a bajar. Fueron muy exitosos para conseguir lo que se denomina como el primer paso en la transición energética, que es conseguir la penetración de energías renovables variables, que son las más baratas, ¿sí? Conseguir que penetrara la tecnología fotovoltaica, conseguir que penetrara la tecnología eólica, y que hoy día representan un cuarto más o menos de nuestra capacidad. Pasamos de un 1% a un cuarto en muy poco tiempo, y eso es muy positivo. El segundo paso, lo que nosotros llamamos el segundo tiempo de la transición energética, es un desafío tecnológicamente bien distinto, y eso es importante que la gente lo entienda, porque no se trata simplemente de conseguir que siga penetrando la tecnología fotovoltaica y la eólica, que también, digamos, tenemos que seguir creciendo en esas tecnologías, pero también tenemos que hacer un cambio y una inversión en tecnologías que son distintas. Necesitamos la tecnología fotovoltaica, la tecnología eólica tienen la particularidad, o sea, tienen cosas muy buenas, son baratas, son limpias, se producen en Chile, pero son variables, ¿sí? La tecnología solar solamente produce durante el día. La tecnología eólica está sujeta a variaciones de un día para otro, dentro de estaciones, y uno necesita ser capaz de entregar estabilidad en el sistema eléctrico y que se acompañe, digamos, a las necesidades de la demanda. Para eso necesitamos una inversión mucho más fuerte en tecnologías de almacenamiento.
la más evidente, la más inmediata, la más desarrollada es la tecnología de baterías, y en ese sentido celebramos la decisión que anunció hace 2 semanas, una semana en él, no solamente de redoblar la apuesta por Chile, sino también focalizar una parte de su plan de inversiones en almacenamiento, pero no es en la única tecnología de las baterías, quizá la de más rápido despliegue, pero también tenemos que enfocarnos en las otras tecnologías disponibles en el mundo, baterías de CO2, baterías criogénicas, almacenamiento por bombeo, concentración solar de potencia, digamos, las distintas tecnologías que te permiten utilizar esta tecnología muy barata, solar, fotovoltaica, almacenarla e inyectarla en algún momento distinto en el tiempo. Ese es el desafío hoy en día. Vamos a volver a eso, pero quiero que la misma pregunta, Fabricio, tú eres gerente general de Enel Chile, pero eres parte de un gigante que está en el corazón del debate. Este evento se graba y cuando se vaya al aire probablemente haya terminado la COP28, pero en este momento se está discutiendo un tema que todos los años con titulares muy duros de que los esfuerzos que estamos haciendo en la transición no son suficientes. Ustedes en el mismo periodo que Chile cambió, Enel, no solo Chile, pero globalmente cambió de ser una empresa que en su mayoría era con combustibles fósiles a una empresa que se está, y no sé en qué porcentaje se convirtió en una empresa verde. ¿Cómo están ustedes en esa transición como empresa y cómo ven los desafíos que habla el ministro acá en Chile? Bien, comentar que como grupo, voy como grupo porque me tocaste las dos cosas, el grupo y acá en Chile, claro, que fueron historias de una cierta forma paralela. El grupo apostó muy tempranamente al desarrollo de energías renovables, incluso en la década anterior, 2007, 2008, 2009, cuando todavía el boom de la energía renovable no estaban algunos países que entregaban algunos incentivos para que esa industria efectivamente se desarrollara. Nosotros desde el principio apostamos a eso fuertemente, creamos una sociedad, una compañía dedicada a eso. Y con eso, cuando finalmente la tecnología habilitó a que esta tecnología fuera competitiva, estábamos ya súper listos, súper presentes en el negocio. Eso nos ayudó muchísimo efectivamente a ser pioneros en esa industria. Acá en Chile también fuimos pioneros, fueron de los primeros que desarrollaron tecnología, toda la tecnología. Nos enorgullece siempre recordar que junto a la tecnología eólica y solar, nosotros también desarrollamos la única planta geotérmica que tiene América Latina, que está en Cerro Pabellón, en un lugar increíblemente bonito, con un desafío tecnológico importante, porque estamos en 4.500 metros de altura, la más alta del mundo. Y en eso nosotros efectivamente, me acuerdo que logramos tener los primeros 1.000 megavatios operando en el 2016-17, es decir, si uno piensa que todavía el segundo operador casi no alcanza los 1.000 megavatios en Chile, llegamos hace algunos años como Enel, decía pionero, y no solo pionero, siguiendo invirtiendo. Hoy día nosotros tenemos más de 3.000 megavatios solo en energía eólica, solar, fotovoltaica. Si a eso le agregamos la capacidad de planta hidroeléctrica, que tenemos otros 3.500 aproximadamente de energía hidroeléctrica, vamos con 6.500 de capacidad, que son como el 75% de nuestra matriz de generación eléctrica acá es verde. Y eso claramente nos enorgullece mucho. Fuimos los primeros también a dejar de producir con carbón. Y ahora solo nos queda alguna planta a gas, que claramente el sistema necesita todavía, sobre todo en la noche. Pero fuimos en eso, como decía, muy pionero, efectivo en empujar esta transición energética, y el grupo sigue también a nivel mundial en ese cambio, muy comprometido con eso, y de nuevo resaltando nuestro compromiso como grupo Enel de ser net zero en 2040.
voy a la segunda parte de la misma pregunta, porque hay desafíos, ¿no? Hay gente que dice, mira, los desafíos ahora no son tecnológicos, excepto con el tema del almacenamiento, pero me dice, estamos muy cerca de que ya el tema tecnológico no sea el desafío, sino que el desafío, y el caso de Chile no está aislado de cosas que están pasando en el resto del mundo, pero el desafío ahora es político y económico. Encontrar la plata para invertir y que las empresas lo quieran hacer, y después llegar a acuerdos políticos para que la normativa lo facilite, ¿no? Le hago la pregunta a ambos, para que nosotros como país hagamos el avance y tomemos el desafío. Tú eres político, usted es ministro, pero sacándose un poco ese sombrero y mirando, los grandes desafíos ahora para que avancemos son más tecnológicos, más económicos o más políticos. Y le voy a hacer la misma pregunta después a Fabricio. Yo diría, hay de los dos. Efectivamente, en las tecnologías de almacenamiento, salvo las baterías, que tienen una funcionalidad, porque las baterías, sobre todo para la corta duración, para hacerte cargo de almacenar por algunas horas, funcionan bien y la adaptación que necesitamos desde el punto de vista de las políticas públicas para implementar esa tecnología es un poco menor. Pero las otras tecnologías sí tenemos que encontrar mecanismos que faciliten su despliegue, y lo que uno ve, efectivamente Cerro Pabellón es una planta estable, verde, que produce energía barata, pero solo tenemos una. En parte no tenemos más porque nuestra ley de geotermia no ha permitido adaptarse a la realidad que enfrentamos en los territorios, cómo enfrentamos el tema de los derechos de agua, el acceso a la exploración. Entonces ahí hay un desafío regulatorio que hay que abordar en el caso de la geotermia. Un poco lo mismo con la concentración solar de potencia. Tenemos una sola planta que no se ha extendido, digamos, a otras instalaciones industriales. Uno quisiera tener más, digamos. Nuestra planificación eléctrica de largo plazo contempla un mayor número de plantas concentradoras solares de potencia y efectivamente no se han desplegado. Entonces ahí necesitamos dar con las políticas públicas correctas que fomenten o que distribuyan los riesgos tecnológicos asociados a ese despliegue de una manera razonable, siempre basado en soluciones de mercado y buscando la eficiencia y minimizando el costo a los consumidores, eso por cierto. Y desde el punto de vista político yo diría que también tenemos que ser capaces de incorporar de mucho mejor manera a las personas en este proceso. Yo diría que parte de lo que estamos al debe es mostrar cuáles son los beneficios concretos para personas de carne y hueso que tiene esta transición. La política pública que tú estabas mencionando anteriormente, esta política pública de licitaciones progresivas, tiene muchas gracias. Una de las dificultades que tiene es que la implementación de estas disminuciones de precios, que fue muy abrupta, pasamos de, 146. 150 a 50, digamos, si uno quiere... Pero hubo algunas licitaciones que se ganaron corrígeme los expertos, $30. Sí, y por menos también hay. Pero solar. Sí, solar. O 24 horas no. O sea, si uno mira los promedios, vamos del 150 a 50, o sea, un tercio en términos de promedio. Pero se ha ido produciendo de manera muy paulatina. O sea, es algo que todavía no se refleja de buena manera en las cuentas de los consumidores. Y eso es algo que tenemos que ser capaces de comunicar. Esa es una pregunta que a mí me hacen permanentemente. Oye, pero esta revolución tecnológica que ocurrió hace 10 años, ¿por qué no se materializa en menores precios de la energía a nivel residencial? Y eso efectivamente es un desafío que todavía tenemos pendiente, ¿sí? Cómo incorporar a las personas, cómo volver a poner a las personas en el centro en un procedimiento, o sea, en un proceso que es esencialmente industrial, ¿sí? Fabricio, la misma pregunta, ¿no? Me permito de agregar a eso, porque hay que reconocer pero una cosa importante.
es verdad lo que dice el ministro, esas licitaciones que se hicieron claramente con una gran adelantación, no están desplegando todavía todos sus buenos efectos en los precios al consumidor final, pero parte de lo que fue el mecanismo de estabilización de la tarifa, el PEC, básicamente se basaba en eso, en la previsión que en algún momento se va reduciendo estos precios, y eso le permitió a Chile de pasar de una tempesta increíble en los últimos 2 años, donde hay que acordar que en otros países los precios de la energía eléctrica más que duplicaron. Sí. El país pasó, en Chile pasó totalmente indemne de eso, y parte se debe a esa futura rebaja que ya se vendrán con el mecanismo que se puso en marcha con la estabilización de la tarifa. Así que es verdad, indirectamente pero benefició ya a Chile en los últimos 2 años de esa futura rebaja que se vendrán con los precios de licitación que se cerraron anteriormente. Ahora, veniendo a tu pregunta original, sí, lo de la transición energética, de los desafíos hacia el futuro, son desafíos distintos, es verdad. Ahora, también, claro, hay desafío económico porque se necesita una gran cantidad de inversiones que se sigan dando en el sistema. Es un desafío parcialmente tecnológico y económico porque todavía efectivamente las baterías no han llegado a estar en un punto donde se puedan ser la solución total al sistema, pero probablemente si uno piensa al desarrollo que hubo en algún momento en la tecnología renovable, uno tiene que tener fe que eso también pueda llegar a ser la parte de la batería, que esa finalmente efectivamente sea una solución a la variabilidad del recurso renovable de la tecnología eólica y solar. Pero sí hay también desafío de política pública, ¿no? Porque, y aquí te voy a poner un tema más, digamos, ¿no? Porque siempre cuando pensamos en la transición energética, siempre pensamos cómo limpiar la matriz de generación eléctrica, ¿no? Y en eso también hasta ahora estamos conversando, donde se han hecho progreso increíble, ¿no? Hoy día justamente 1/3, quizá incluso un poco más de energía limpia ya que están incorporadas en la matriz energética. Seguramente ese porcentaje va subiendo en los próximos años, pero al mismo tiempo hay que recordarse que la matriz de generación eléctrica es como 1/4 de los consumos de energía de ese país, y la situación no es muy distinta en otros países. Para que una transición energética sea efectiva, hay que abordar también los otros 3/4. Y eso incluye claramente transporte, industria, y en eso, por ejemplo, resaltar los pasos que Chile dio en electromovilidad pública. La electromovilidad pública de Chile Santiago es una ciudad destacada a nivel mundial. Afuera de China hay pocas que están con el nivel de transporte eléctrico que hay acá en Santiago. Pero, por ejemplo, se desarrolló, si uno lo compara a otros países, todavía se ha desarrollado muy poco la electromovilidad privada, particular. Hay poco autos dándose vuelta eléctrico, dándose vuelta en la calle. Si uno viaja a Estados Unidos o el norte de Europa, en Europa el modelo de auto que se va a vender más ese año va a ser un modelo eléctrico, va a ser un Tesla, pero va a ser eléctrico. Así que acá hay todavía toda una parte que es una parte claramente que está relacionada a lo que normalmente se llama electrificación de los consumos finales. Y aquí sí que hay un desafío de política pública. Muy de acuerdo. Que el ministro tiene que aportar. Esa es una manera de llevar beneficios bien concretos a las personas. Vamos a volver a eso porque lo tenía en la lista, pero antes de abandonar la parte de los desafíos, y lo pongo en el contexto, porque esto sí me voy a meter un poquito en la coyuntura, pero es importante para darle contexto a la pregunta futuro. Tenemos todo este debate, a veces desordenado, de la permisología, pero si hay una cosa que da la impresión que tanto el gobierno como la oposición, como los empresarios,
que todos están de acuerdo que acá hay un problema. Y como dicen con el tema de las adicciones, uno tiene que reconocer que tiene un problema para después poder encontrar una solución. Entonces, dentro de toda esta fragmentación política que estamos viviendo no solo en Chile, hay un acuerdo de que, tanto el gobierno lo ha dicho, el ministro Grau estuvo acá, otros de que nos vamos a hacer cargo de la permisología, los empresarios dicen, bueno, hemos conversado con el gobierno, las empresas dicen. Yo lo digo, este proceso del 2016 ahora en que hubo este cambio tan grande en Chile, que se pudo invertir, si no me equivoco, algunos años se invertía más en el tema de energías renovables que incluso en minería, y este año también. Entonces pudimos tener un montón de energía, pudimos hacer un cambio que ahora 30%, a mí me dice, creo que lo conversamos en una conversación que tuvimos, después lo chequeé, que hay días en Chile que en el norte se producen 3 veces más energía renovable que por usar falta de vocabulario, que se vota, porque no está todavía la parte de la batería y la transmisión para poder usarla. Entonces, con la normativa existente, con todas las fallas que puede tener, sí pudimos avanzar bastante en relativamente poco tiempo. Entonces, se puede pensar en un avance similar en lo que ustedes hablaron de, podemos incluir la electromovilidad, lo de la batería, lo de la transmisión, con la normativa existente a pesar de sus fallas, o ustedes lo ven que si no hay un cambio del marco regulatorio, va a ser muy difícil poder avanzar en estos temas que estuvimos hablando. Voy a preguntar primero al ministro porque es más complicado. A ver, yo creo que efectivamente tenemos un problema. Y yo lo caracterizaría de la siguiente manera. La transición energética requiere una velocidad que no se condice con un sistema administrativo que está más bien pensado en conservar lo que existe, en mantener el status quo. La transición energética lo que exige es un sistema que sea capaz de acelerar las cosas. Y por lo tanto es un sistema que no solamente le sepa decir que no a algunos permisos, que efectivamente a algunos proyectos que efectivamente no tienen bien considerados los impactos que generan, no tienen bien evaluada la manera en que se despliegan en el territorio, pero también sea capaz de decir que sí. Que sea capaz de decir que sí a algunos proyectos que son importantes para la transición energética. Y en eso efectivamente tenemos que cambiar, especialmente en materia de permisos sectoriales, y el ministro Grau está impulsando una reforma legal, que en todo caso también hay que ser bien transparente en esto, que va a tomar tiempo su implementación. Yo creo que la aprobación seguramente va a ser relativamente rápida, porque hay un consenso entre las fuerzas políticas, pero la implementación va a tomar algo de tiempo. Y eso no es lo único que estamos haciendo, ¿sí? También estamos haciendo un despliegue bien importante de refuerzos de equipo y simplificación de los procedimientos administrativos que se pueden hacer con las leyes que existen actualmente. Yo recuerdo que fue más o menos en esta misma época, en un encuentro anual en materia de electricidad, donde como ministerio tomamos un compromiso, que fue decir, ok, queremos que el año 23 1 giga de energía renovable obtenga sus permisos y 1 giga entre en operación. Eso es lo que nos podemos comprometer, más allá de mejorar el sistema, que necesita un montón de mejoras, ¿sí? Y lo conseguimos. O sea, faltan todavía un mes y hay 5, o sea, el año pasado fueron 4, este año son 5, o sea, crecimos en un giga de proyectos que obtuvieron sus permisos, y en términos de inyecciones pasamos de 3 a 4. ¿Sí? Vamos a llegar a 4 en este caso a fines de diciembre, o sea, al menos porque también hay que ser bien pragmático. Esto, una parte se resuelve, es estructural, se resuelve con un nuevo sistema, pero también hay que saber administrar el sistema que hoy en día existe. Y al menos desde el punto de vista de energía, y más allá de que, como en todos los casos, han habido proyectos que han enfrentado más dificultades que otros, a nivel agregado, a nivel de promedio, la planificación que hicimos a principios de año se cumplió.
y el ritmo que hemos tenido, tanto en términos de los proyectos que obtienen sus permisos como los proyectos que se inyectan al sistema, es la que nos comprometimos a principio de año. Siempre quisiéramos acelerar la velocidad para, digamos, poder cumplir con nuestras metas climáticas, pero al menos la planificación que hicimos se fue cumpliendo y la perspectiva yo diría que es optimista. Mauricio, esa misma pregunta, pero como tú eres parte de un holding global que tiene negocios globales, nos miramos mucho, quizás demasiado el ombligo en Chile cuando ustedes se reúnen en Roma o en Londres o acá, y ven, está tan truncado el proceso en Chile. Me da la impresión que no tanto, porque acaban de anunciar que van a invertir cada vez más plata. O sea, tienen que ver que a pesar de esta discusión a veces desordenada, sigue siendo buen negocio invertir en Chile en este proceso de la transición energética. No, eso en general sí, ¿no? Pero nos estamos enfocando siempre en la generación, ¿eh? Yo quedo pendiente con una deuda de agrandar un poquito el tema de la transición energética, no solo a la generación. En la generación lo que puedo decir es que, mira, esto de la permisología es un problema que se ha gatillado en cualquier lado, porque es muy fácil de explicar. Antes la energía desarrollaba 2 proyectos al año, uno, a veces años en que no se presentaban proyectos porque los proyectos eran gigantes. Y el crecimiento de la demanda se iba acompañando con pocas centrales que se construían, entonces con un consumo incluso de territorio muy poco, es decir, poco proyecto, poco territorio, pocas comunidades involucradas. Con el desarrollo de la energía renovable, los proyectos son cientos de proyectos cada año, así que los procedimientos, las comunidades involucradas, son mucho más. Entonces, eso ha sido un desafío en cualquier lado. Así que aquí lo que se necesita efectivamente es una respuesta por el lado del Estado que se agilice la cosa, ¿no? Y claramente algunos pasos ya se están dando. Se ve con eso algo de optimismo que efectivamente se puedan entregar procedimientos, sobre todo lo que yo veo en comparación a otros países, con plazos más ciertos. Eso es lo que más puede preocupar a un inversionista, ¿no? Estar estancado con un tiempo indefinido en un procedimiento de autorización. Eso es lo que nos ha pegado incluso, claramente, habiendo desarrollado muchos proyectos, algunos proyectos hemos tenido también ese problema. Pero eso, es decir, se ve la voluntad política de ponerle mano al problema. La única sugerencia que puedo decir es muy importante para quien invierte tener plazos ciertos. Eso es muy importante. Y no, estás diciendo simplemente porque mencionaste la transmisión, mencionaste, y también acá, viéndolo de una perspectiva, incluso mirándolo desde el exterior, como tú decías, es de toda forma conveniente porque están incluso aumentando sus inversiones en Chile. Sí, porque creemos en Chile, que la estabilidad política e institucional es un factor importante a la hora de invertir en generación eléctrica o en distribución, porque al final son inversiones que claramente tienen una vida útil de décadas, así que se necesita antes que nada estabilidad, y en eso siempre hemos tenido confianza en ese país. Y ¿qué es lo que le hace falta un poquito a Chile? Yo diría modernizar un poco el marco regulatorio. Por eso decía, tenemos una pega para el ministro también, porque si uno mira a la generación, Chile tenía hace 20 años quizá uno del marco regulatorio más desarrollado, al cual después se le agregó el tema de la licitación de largo plazo, que tan exitoso fue en desarrollar la energía limpia acá en Chile. Pero todavía como que se quedó como uno de los pocos países, por ejemplo, donde no hay un mercado spot de la energía basado en oferta. Es un sistema que todavía está despachado de forma centralizada, de forma administrada, con costos declarados, costos que ni siquiera son los costos de oportunidad, son costos históricos, es decir, hay muchas cosas que en ese sentido no funcionan muy bien en la parte de generación.
Y claro, cuando uno viene a la transmisión o a la distribución, claro, es importante claramente que se planifique de una forma eficiente por lo que está relacionado a la transmisión. Pero siempre nos olvidamos cuando hablamos de transición energética del tercer actor, que es la distribución. Y allí donde yo encuentro que de verdad es donde se necesita con más fuerza y más urgencia una reforma estructural. ¿Por qué comento que eso que nos olvidamos cuando hablamos de transición energética? Vuelvo al ejemplo más fácil, que es lo de la electromovilidad. Si queremos que efectivamente eso se desarrolle, se va a desarrollar, creo, ¿no? Esa industria, se necesita la posibilidad que las redes puedan acoger estos consumos adicionales. Entonces, la distribución es un factor habilitante de la transición energética. Ahora yo estoy diciendo solo el ejemplo más claro, sí, más sexy de la electromovilidad, pensando a la Tesla, qué bonita, que ahora se viene a Chile, ¿no? Así que, pero claramente es mucho más, ¿no? A la electrificación de los hogares, a la electrificación también de la pequeña industria. Hay muchas cosas claramente que se vendrán y que van a estresar la capacidad de la red efectivamente de ir abordando estos consumos adicionales. Y hoy día Chile no tiene un contexto regulatorio, un marco regulatorio que incentive las inversiones, porque tiene un marco regulatorio que está un poquito antiguo. Estamos hablando de hace 40 años que no se pone mano a la distribución. Es decir, mientras que en la transmisión, en la generación, por lo menos se ha ido desarrollando un poco el contexto regulatorio, la distribución nos estamos quedando con una regulación de hace 40 años, 1982, 83, algo de esa naturaleza, basada en un sistema que ahora no quiero ir en lo técnico, pero de una empresa modelo que ya no está en ningún lado del resto del mundo. ¿Por qué? Justo por eso, porque no habilita, no incentiva, no entrega un marco estable en el tiempo para hacer inversiones. Y eso a mí me preocupa antes que nada como sistema eléctrico, porque en eso el ministro lo reconocerá, yo siempre he planteado este tema como prioritario y tengo que destacar para Enel en Chile, eso es como el 10% de su negocio. Así que no estoy tan preocupado de mejorar mi número, porque no va por allá mejorar los números de Enel, sino que estoy incluso preocupado para el sistema, porque estamos en una situación donde si no se pone mano al tema, yo tengo la impresión que vamos a quedar con un problema sistémico, un poco análogo a lo que ha pasado con la transmisión, a eso que tú mencionaste también, que en el norte de Chile lamentablemente hay recursos que no se están aprovechando por falta de transmisión. Y eso porque en algún momento se quería desarrollar el sistema de transmisión un poco sin holgura, básicamente, ¿no? Que parece una buena idea, dice, bien, voy a tener menos costo, ¿no? Si lo hago muy bien, muy preciso. Pero ¿qué pasa si después algo pasa distinto y se necesita más? Y tú no lo planificaste en tiempo, la línea de transmisión no llega en un año. Y acá en la distribución me permito decir que estamos con el mismo riesgo. Ministro, ni le voy a hacer yo la pregunta, así que responda algunas de las cosas que... Voy a cambiar de asiento. No, yo estoy de acuerdo y creo que en esto tenemos una visión compartida, no solo con Fabricio, sino yo diría con la mayor parte de los participantes de esta industria. Ahora, yo quiero recordar lo siguiente. En el año, diría yo, fue diciembre de 2019, se introduce en Chile lo que se conoce como Ley de Servicios Básicos, que hace un montón de cosas, entre otras cosas congela los precios de las tarifas de distribución y mandata la creación de una ley de distribución en un plazo de un año, si no me equivoco, ¿cierto? Ya. Eso es lo que... 2019. Eso es lo que pasa, yo creo, cuando el sistema político se pone plazos. Obviamente ese plazo no se ha cumplido, si eso tiene toda la razón Fabricio, y esa es una reforma que está pendiente, pero eso pasa cuando
pensamos en los plazos en términos abstractos. Las reformas estructurales, pensar que uno iba a poder digamos, abordar una reforma estructural de ese tipo en un año después del estallido social, yo creo que es demasiado soñador. O sea, es no considerar, ¿no? Es no considerar la realidad en la que nosotros, todos, digamos, sistema político, sistema económico, interactúa. Estas son ventanas de oportunidad que hay que trabajar por abrirlas, ¿sí? Uno no saca nada con ponerse un plazo como ese y después, digamos, frustrarse porque no se cumple. Mi compromiso con la comunidad, y que fue un compromiso, digamos, estaban los senadores en el último seminario que hicimos con la Comisión de Energía del Senado, es abrir esa ventana de oportunidad, o sea, conseguir que esa ventana de oportunidad efectivamente ocurra en los próximos años. Para eso, por ejemplo, hay que abordar el tema de los precios a los consumidores residenciales, y tenemos una propuesta de subsidio a clientes vulnerables que nosotros creemos que permite viabilizar y hacer posible esta reforma, ¿sí? Pero es importante abordar esto de una manera bien pragmática. La ventana de oportunidad para hacer reformas estructurales es algo que no se anuncia, es algo que se construye. Y una vez que uno lo tiene construido, entonces pero yo estoy completamente de acuerdo con que es algo que como país nos comprometimos a hacer en 2020, estamos en 2023 y todavía no lo hacemos. Entonces tenemos que ser capaces de abrir esa ventana de oportunidad. Y además es muy importante la electrificación, y en eso también estoy muy de acuerdo con Fabricio. La electrificación es una oportunidad muy importante para nuestro país, por cierto, en las dimensiones que aquí se han mencionado, en la dimensión de emisiones, digamos, como una manera de reducir las emisiones de nuestro país, pero también en una dimensión mucho más concreta y tangible para las personas. Yo, digamos, antes de venir aquí estábamos entregando bicis eléctricas a, digamos, repartidores de aplicaciones que antes utilizaban bicicletas Mosquito. Eso no es un Tesla, no es algo tan elegante, es algo bastante más aterrizado. Y lo que me transmitía, yo me voy a quedar con dos testimonios. Uno de la usuaria, la rider digamos, que trabajaba en esto, me decía: mira, sí, yo con esto gano más plata, o sea, efectivamente tengo que pagar menos combustible, y, digamos, antes tenía que pagar como 4.000 pesos al día y ahora pago 100. O sea, es una diferencia bien grande en términos de costo variable, si quieres ponerlo así. Pero me dice que lo más importante para ella es que antes, cuando andaba arriba de la bici Mosquito, esas son personas que están haciendo ejercicio al mismo tiempo que generan polución encima de ellos. Entonces me decía, yo sentía que estaba todo el día con olor a benzina. Entonces iba, digamos, a buscar pareja con olor a benzina, a interactuar con mi familia con olor a benzina, y ahora ya no tengo eso, ¿sí? Eso es un cambio cualitativo en la vida de un trabajador que no es tan fácil o sea, que no es solo un tema de grandes números, es una persona que está sustantivamente más feliz con su trabajo, producto del cambio tecnológico. Y por otro lado, los modelos de bicicletas que estamos implementando son modelos armados en Chile por una mediana empresa que está desarrollando algunas soluciones tecnológicas bien creativas. Por ejemplo, pusieron el motor debajo de los pedales, de tal manera que el centro de gravedad de la bicicleta esté donde tiene que estar y no donde está el centro de gravedad en las bicis Mosquito, que hacen que la gente, digamos, se impulse en caso de que frene y sean más peligrosas de utilizar. Entonces las ponen donde tienen que estar. Desarrollaron una manera de que la batería se pueda sacar para que la gente no le roben el asunto cuando lo deja estacionado en su casa. Entonces es una mediana empresa que está innovando, que está generando soluciones específicas y que hace más compleja nuestra economía, y por otro lado también tiene trabajadores que mejoran su calidad de vida de una manera muy concreta. Entonces lo que te quiero decir es que la potencialidad de la electrificación es enorme, su capacidad de
transformar nuestras sociedades para bien es enorme y por cierto el desafío de una nueva ley de distribución que fomente todos estos cambios es un desafío que abrazamos con mucho entusiasmo, pero con la prevención de que es una ventana de oportunidad que hay que construir políticamente. Vamos a volver a eso, pero quiero ahora pasar, lo tocaron los dos, específicamente al tema de la electromovilidad a nivel masivo. Hace un par de meses tuve la oportunidad de estar en China, invitado por una delegación oficial, y entrevisté después cuando vino a Chile no la gerente general, pero la segunda de BYD, ¿no? Que está en Chile con los autos eléctricos, competidores este año creo que mundialmente superaron a Tesla. BYD también ha sido proveedor junto a Enel con los buses eléctricos, pero ella me dijo, Estela Lee, ¿en dónde, perdón? Mira bien. Pero ella dice, lo dijo primero en la conversación, después en la entrevista, dijo, mira, nosotros queremos invertir con este proyecto del litio en el norte y queremos invertir mucho más con el tema, pero dijo, yo en la audiencia, porque vino con el gerente, con el fundador, le pedimos al gobierno, creo que tú estuviste en la reunión con el presidente Boric, que tienen que generar incentivos, no uso la palabra inmediata, pero tienen que rápidamente generar los incentivos, no ya sea ofrecer subsidios para los autos, como se hicieron en Europa, o algunas ventajas impositivas que no tengan IVA, pero el potencial de que no solo nosotros, pero un montón de empresas más inviertan un montón de plata, pero tienen que crear, por lo menos para la transición, incentivos para que esta transición se acelere, ¿no? Yo sé que usted tiene mucho en su plato, ministro, nos hemos tocado creo que el 50%, pero más allá de que los beneficios que todos sabemos, ¿es prioridad, es realista decir de que acá en 2 años y un par de meses se puede hacer? Y después le voy a preguntar a Fabricio cómo lo ven ellos como industria. A nivel residencial, nosotros tenemos hoy en día un incentivo más modesto que el que existe en Europa o el que existe en algunos estados de Norteamérica, que consiste en que se exime el pago del permiso de circulación a vehículos eléctricos o híbridos enchufables por el año pasado, por el 2023 y por el 2024, un 100%. Por los 2 años siguientes hay una exención del 75%, del 50% y del 25% en espacios de 2 años. Ese es un incentivo que hoy día está y que efectivamente ha movido un poco las cosas dentro de lo lento que comparativamente se ha movido la penetración de los vehículos eléctricos a nivel residencial. Nosotros hoy en día, cuando hablamos de subsidios, eso sí, también hay que tener en cuenta un par de cosas. La primera es que hay lugares donde el peso fiscal rinde más que en los hogares, digamos, en los transporte público menor, por ejemplo, taxis y taxis colectivos hacen un volumen de kilometraje que te permite repartir el costo fijo en un número mucho mayor de kilómetros y por lo tanto hace que el dinero fiscal esté mejor usado en ese lugar. Lo primero a electrificar es más bien eso. Después, vehículos de reparto, furgonetas de reparto, que también son programas que tenemos. El primero se llama Mi Taxi Eléctrico, el segundo se llama Ponle Energía a tu Pyme, que permiten electrificar vehículos de reparto que por el número de kilometraje que hacen es mucho mayor y el impacto es mucho mayor. Primero hay que electrificar eso, las bicis mosquitos, el transporte público menor. ¿Qué porcentaje del transporte público en Santiago ya eléctrico de los buses todavía? Yo diría que es como un 75% por ahí. Más de lo que anticipaba. Sí. De las líneas troncales. Sí. Después está el transporte público. O sea, hay otras categorías de transporte público, pero sí. El desafío está en el transporte público menor también, taxis colectivos, vehículos de reparto. Y efectivamente, a nivel residencial, es el siguiente paso, pero ese siguiente paso también hay que aprender de lo que fueron las políticas en Europa y en Norteamérica, que lo que muestran es que cuando tú pones incentivos de estos muy agresivos, los vehículos no desaparecen, los vehículos a combustión no desaparecen. Lo que no te puede pasar es que tú termines aumentando el parque total, porque si tú aumentas el parque total,
el efecto en emisiones de un nuevo vehículo eléctrico aumenta las emisiones y no las disminuye, porque aumenta digamos, la circulación promedio, claro, si es más alto. Entonces, el desafío, y es un desafío que yo se lo planteé de hecho a la ANAC, a la Asociación de Automovilistas, para que encontremos juntos una manera de que estos mecanismos de incentivo fomenten no solo el recambio, sino que también el retiro de las unidades a combustión, porque si lo que simplemente hacemos es crecer el parque automotriz, eso no va a funcionar. Lo que tenemos que conseguir es que la electrificación también permita ir disminuyendo el número total de vehículos funcionando, no solo que funcionen en ambos sentidos, que haya un recambio tecnológico, pero también que haya al menos el mismo nivel de vehículos o incluso menor. Y para eso las políticas son un poquito más complejas, no es simplemente como ocurrió en Europa o en California, donde te cofinancian parte de la adquisición, sino que también tiene que haber un incentivo para qué es lo que ocurre con el vehículo que tú quieres retirar. Pero resolviendo eso es algo que estamos muy dispuestos a impulsar también. ¿Para usted la electromovilidad, dentro de las prioridades que en Chile lo ven como que tiene mucho potencial de negocio? Sí, siempre va a ser un negocio que no mueve los números de Enel, para ser claro, pero para nosotros también es una manera de ir, como decir, promoviendo, ¿no?, la electrificación, que como decía, no es la electromovilidad, es la parte más evidente quizás porque nos impacta directamente en nuestra vida cotidiana, pero en realidad hay muchas cosas que se pueden hacer en ese sentido, pero sí hay un potencial importante, porque Santiago tiene muchas buenas características para que se desarrolle electromovilidad también particular, porque es una ciudad que no tiene grandes niveles, que es lo que le hace un poquito mal normalmente el eléctrico, una ciudad que de todas formas tiene posibilidad de desarrollar infraestructura, la infraestructura nueva que se necesita. Ahora ya se empiezan a ver, ¿no?, mucha más infraestructura de recarga. Y eso es la infraestructura, por ejemplo, perdón que lo interrumpo, pero ayer hablando con diferentes personas para prepararme para esto, me decían, mira, es anecdótico, dice, pero nosotros vemos que ahora en las estaciones de servicio como que no hay suficiente recarga, que hay que esperar demasiado para que el auto salga y poder cargarlo. Eso es algo que se puede incentivar a las propias empresas, Copec, Shell, Petrobras, que son los tres actores principales. Enel. No, pero estoy viendo al nivel residencial, cuando uno va, no hay una estación de servicio. En ese momento somos los que lejos tenemos más puntos de recarga para electromovilidad, también particular. Como Enel. No sabía que estaban, pero sabía. Bueno, entonces es curioso porque debería ser... Es que Copec hace mucha más publicidad, nosotros poco, somos humildes, así que por eso no salimos tanto, pero si uno se da cuenta, hay mucha infraestructura de recarga, estamos como un brand particular que se llama Enel X Way, pero sí es parte del grupo Enel, estamos con mucha infraestructura de recarga por todos lados y yo creo que normalmente la infraestructura de recarga se desarrolla de una forma bastante automática una vez que se vayan penetrando los autos. Claro, es como el huevo o la gallina, ¿no? Porque la gente dice, bueno, si ponemos más recargas pero no hay suficientes autos, o sea, ¿por dónde va primero? Incentivar que haya más autos para que después el mercado responda, o construir para que la gente dice, bueno, es fácil. O sea, primero los patrones cambian con la electromovilidad. Nosotros lo que hemos descubierto, por ejemplo, en el caso del taxi eléctrico, es que la recarga durante el día es bien poco utilizada. Lo que necesita es que uno le ponga un punto de recarga mediana o rápida en sus casas, y el programa hoy día sí lo tiene. De hecho, en el X hace algunos de los puntos de recarga domiciliarios también. Algo similar observamos con los vehículos de reparto con los que funcionan en los grandes centros de distribución, como, no sé, Mercado Libre o ese tipo de cosas. En sus centros de distribución tienen puntos de recarga de tal manera de que el furgón se recarga en el procedimiento de carga y descarga del vehículo. No tanto en las bencineras. No está claro que las bencineras sean efectivamente el punto donde va a recargar las personas.
Hace poco estuve en Parque Arauco con alguien del grupo también, donde ustedes hicieron un punto de recarga bien grande. Muy grande, sí. En este centro comercial. Es algo que tenemos que aprender, dónde tienen que estar. Nuestro trabajo como ministerio más bien es tratar de estabilizar la demanda para poder mostrarle a los proveedores de solución tecnológica un poco cierta seguridad donde se les puede asegurar ciertos bolsones de demanda en parques industriales, donde tiene centros logísticos y por lo tanto puede haber camiones de distribución, en ciertas regiones o comunas donde hay un mayor número de transporte colectivo menor. Ese tipo de cosas nosotros sí la podemos hacer y la estamos haciendo como parte de nuestra hoja de ruta de electromovilidad, que está muy centrada en la infraestructura de carga. Pero entiendo lo del huevo y la gallina, ¿no? Porque es verdad, pero lo que se puede averiguar en los países donde eso ya se ha desarrollado un poco más es que efectivamente es un problema en la etapa al principio. Después, ya los países que han desarrollado electromovilidad, la infraestructura ya no es tema. Al principio a veces costa, ¿no? Gatillar esa dinámica, este círculo virtuoso que efectivamente se necesita para ir desarrollando, pero se desarrolló en algunos países de electromovilidad exponencialmente y ya no es el tema de la infraestructura de recarga. Allí es más un tema de servicio, que efectivamente la empresa tengan toda la herramienta tecnológica para permitirte de hacerlo fácil, ¿no? De no ir en un lugar donde no encontrar, porque ya está otro auto eléctrico cargando, pero ese es un tema que se solucionó. Las empresas que entregan este servicio de una forma eficiente tienen buen feedback de sus usuarios. Estamos llegando al fin, queda poco tiempo, pero quiero volver a una visión más macro. Primero con el ministro, hay ciertos objetivos y metas que se ha comprometido el mundo y en Chile en la transición energética, ¿no? Usted estando adentro, ¿son realizables? ¿Vamos a tener que bajar un poco nuestras ambiciones? ¿O vamos, a pesar de todos estos desafíos que conversamos acá y algunos que no hemos tenido tiempo, ¿vamos hacia donde tenemos que estar o vamos a tener que hacer un par de reacomodación de la carga en el camino y admitir que no vamos a llegar? Yo creo que más que La meta es 2050, ¿no? Sí, carbono neutralidad al 2050. Y yo creo que en parte la autocrítica como país, digamos, no en particular mía, sino que yo creo que nuestras políticas climáticas tienen que hacer. Nosotros como país hemos sido muy buenos para ponernos metas que están bastante alejadas en el tiempo, y que efectivamente como que son como un ancla que te permiten como pensar en el largo plazo, pero tenemos que ser capaces de esas metas traducirlas en cosas mucho más concretas que tengan que hacerse todos los días, ¿sí? Porque si no, el incentivo siempre está en, digamos, bueno, ya veré el próximo año cómo consigo recuperar lo que no hice porque este año está muy duro en términos de contingencia. Entonces es importante que tengamos, o sea, que esa misión de llegar a la carbono neutralidad al 2050 o esa misión de cerrar todas las termoeléctricas a carbón, digamos, la meta hoy día es el 2040, una que queremos adelantar, pero cualquiera sea esa meta, que sea una meta que tenga cosas que hacer todos los días, porque el esfuerzo de la transición energética no es un esfuerzo de largo plazo, es un esfuerzo de día a día, que tiene impacto en el largo plazo. Pero yo creo que tenemos que ser capaces, y eso es un esfuerzo conjunto, digamos, de industria, sector privado, sector público, organizaciones de la sociedad civil, donde tenemos que converger en qué es lo que tenemos que hacer, no el próximo año, no en 5 años más, sino mañana. ¿Cuál es mi trabajo de mañana? ¿Cuál es mi trabajo de pasado mañana? Para ir caminando, digamos, en esta transición. Y yo creo que eso es precisamente el foco en el que estamos hoy en día con el Ministerio, con estas mesas de trabajo, con estos mecanismos participativos que lo que buscan es tomar toda nuestra planificación de largo plazo y traerla a
traerla al presente y traerla en esfuerzos bien concretos que hay que hacer el 24, el 25, el 26 y cada uno de los meses de ese año. Mauricio, ¿vamos a llegar a 2050? Yo creo que sí. No vamos a llegar, esperemos. Creo que sí, yo creo que sí. Él tiene que llegar 10 años antes, así que ya aportaremos en algo a ese objetivo, ya estamos aportando mucho a ese objetivo. Yo creo que Chile tiene toda la posibilidad, porque tiene todos los recursos, tiene un compromiso que me parece transversal en la política y ojalá que eso se mantenga, porque me parece que hay un consenso transversal en la política, porque de aquí al 2050 probablemente habrá gobierno de todos colores y que Chile construya efectivamente en eso una política que sea más transversal, más de largo plazo, con incluso objetivos que sean compartidos transversalmente, es lo que se necesita para que eso efectivamente se dé, porque los elementos o los ingredientes están, porque ese país tiene recursos renovables increíbles, es un país que ni siquiera tiene recursos fósiles básicamente, así que le hace todo el sentido del mundo la transición energética y tiene de bueno eso, que es un país con una larga trayectoria de institucionalidad, de estabilidad, que es algo importante para atraer inversiones, porque eso, como decía, lo que necesita claramente muchas inversiones, pero los ingredientes están todos, así que yo le tengo confianza a Chile que pueda cumplir con sus objetivos. Bueno, con esa buena noticia del vaso casi totalmente lleno, me pasé un poquito, pero estuvo entretenido. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias, ministro, por estar acá. Este ha sido el último diálogo de este ciclo. La verdad que hemos tenido muchos, la verdad que la audiencia este año ha sido muy buena. Quiero darle las gracias nuevamente a Price, que nos provee el espacio, que nos apoya, lo mismo con Enel, con la CAP y la CAF, y espero que estemos todos de vuelta acá el próximo año a partir de marzo-abril. Va a haber otra narrativa, otro tema, pero vamos a seguir creciendo. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias.